Una linda visita tenemos en Argentina Noticias en el día de hoy. Nuestro compañero de trabajo, Jorge de Dominici, siempre tan elegante. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Si usted se ríe porque cuéntele a la gente. Usted dice cosas que provocan la risa en control. Claro. No, bueno, pero está elegante, hay que decirlo. Muchas gracias, muy amable. Buenas tardes. Bien. Buenas tardes, queridos amigos de Argentina Noticias. Bueno, Tanto tiempo. Un interesante trabajo realizado, Jorge, ¿no? Sí, a partir de una visita que realizó a la ciudad de Río Cuarto el doctor Carlos Becerra, un destacado dirigente del radicalismo a nivel nacional. El doctor Carlos Becerra es un político y abogado argentino, lo estamos viendo en imagen. Comenzó su militancia por allá en el 1967. En 1983, con el retorno de la democracia, fue elegido diputado nacional por Córdoba. En el 86, cumpliendo su segundo mandato como diputado, Raúl Alfonsín lo designa como secretario general de la Presidencia de la Nación. Luego fue nuevamente electo diputado en 1991 y 1995. Y fíjate que con la llegada de la presidencia del doctor Fernando de la Rúa, asume como viceministro del Interior. Y en el año 2000 se convierte en secretario general de la Presidencia en reemplazo de Alberto Flammaric. Que bueno, son algunos de los tantos lugares que ha ocupado este cordobés, este dirigente del radicalismo, abogado, político argentino, con quien tuvimos la oportunidad de charlar y de abordar distintos aspectos de la realidad nacional. No solo del partido, no solo del radicalismo a nivel provincial, sino también de la realidad actual que vive nuestro país. Claro, eso te voy a decir. Es un momento coyuntural muy importante de la Argentina con el gobierno del presidente Milei por un montón de contextos y de factores, ¿no? Así es, así es. Y también importante para el radicalismo cordobés. Recordás que hace algunos días nada más todo indicaba que se iban a desarrollar las internas, ¿sí? Por un lado, una lista encabezada por Mestre, la otra por Rodrigo de Loredo. Bueno, finalmente Rodrigo de Loredo desistió y queda el doctor Mestre como el candidato, ¿no es cierto?, de la lista 3, la tradicional lista 3 de la Unión Cívica Radical en la provincia de Córdoba. Pero vamos a escuchar en primer término al doctor Carlos Becerra haciendo referencia precisamente a la situación que hoy vive la República Argentina con el gobierno de Javier Milei. ¿Y qué dice Carlos Becerra? Que el gobierno de Milei ha cargado el peso del ajuste sobre las espaldas de los jubilados, de un sector, de una buena parte de un sector de los trabajadores, como también, por ejemplo, de los universitarios, a quienes les ha recortado el presupuesto, entre otros sectores. Pero además, esto indicó el doctor Becerra acerca del gobierno de Javier Milei. No queremos aliarnos con la Libertad Avanza. No tenemos nada que ver como radicales con esa lista, ni con su pensamiento, ni con lo que expresa Milei hoy. Nuestro respeto como presidente de la República, respeto que él no le tiene a los ciudadanos argentinos y mucho menos a los que pertenecemos a la Unión Cívica Radical. Pero bueno, tenemos discrepancias fuertes. Discrepamos en el sentido de su obra de gobierno, en el sentido de sus acciones de gobierno. No estamos de acuerdo en que se cargue sobre las espaldas de los sectores más vulnerables de la sociedad un necesario ajuste para alcanzar equilibrio fiscal. Hoy en el mundo, no solamente en la Argentina, hablar de equilibrio fiscal es casi, diría yo, lo natural para el ejercicio correcto de cualquier acción de gobierno. No puede haber un Estado que pretenda solucionar los problemas de la sociedad si no tiene equilibrio fiscal. El tema es de dónde se obtienen los recursos y cómo se distribuyen los recursos precisamente para que exista equilibrio fiscal. Y lo que ha resuelto el gobierno de Milei, lo que ha resuelto el presidente Milei es que la carga
para alcanzar estos recursos, sean los jubilados, sea el presupuesto universitario, sean las retenciones al sector agropecuario y la falta de giros de los recursos naturales que son de las provincias, de tal manera que por estas razones vemos que las rutas nacionales no las asume más Vialidad Nacional ni licita al sector privado para que las arregle. Vemos cómo las retenciones son una parte importante de la retención al sector agropecuario para alcanzar el equilibrio fiscal. Bueno, ¿de qué voy a hablar de los jubilados? Un aumento de 13.000 pesos a los jubilados de la última categoría, de la categoría más baja, fue vetado por el presidente. ¿Qué vamos a decir del presupuesto para las universidades? Bien, bueno, ahí estaba la palabra, entonces, contundente la declaración, claro, de Becerra, ¿no? Sí, respecto sí, a este tema. haciendo referencia al ajuste que ha aplicado y aplica actualmente el gobierno, claro, de Javier Milei. ¿Y dónde cayó ese ajuste, no? Fundamentalmente, exacto, que es el tema mucho más sensible, ¿no? Jubilados y otros sectores. Y en sectores que están reclamando y que están pidiendo algún tipo de respuesta, aumentos desde algunos lugares, como el caso, por ejemplo, de los jubilados a los que, bueno, ya ha quedado definido, no se les va a otorgar ese aumento que ellos reclaman y que tan necesario les resulta. En este contexto que tenemos. Sigue hablando Becerra, ¿no? Sigue hablando, pero en este caso para referirse concretamente a lo que ocurrió durante los años de kirchnerismo, pero también a lo que ocurre en otros aspectos en el gobierno de Javier Milei. Y del kirchnerismo dijo, las principales figuras robaron y distribuyeron lo que no tenían, entre otros conceptos que escuchamos a continuación. Nosotros creemos que el kirchnerismo fue el desarrollo de un proyecto populista que le hizo muy mal a la Argentina, que desdibujó los parámetros culturales y morales de la Argentina. Fue un gobierno en que sus principales figuras durante años robaron en el país. Fue un gobierno que además distribuyó lo que no tenía a consecuencia de la mala acción gubernativa en todos los sectores que le tocó efectivamente conducir, de tal manera que nosotros muy lejos del kirchnerismo, todo lo contrario, el radicalismo ha hecho oposición al kirchnerismo. Muchos de los dirigentes radicales de distintos lugares del país fueron denunciantes del latrocinio kirchnerista en cada lugar de la República. Bueno, hoy afortunadamente se están aplicando las sanciones judiciales que merecían los autores de esos verdaderos atracos que han producido al erario público. De tal manera que el radicalismo muy lejos del kirchnerismo, nada que ver, pero también muy lejos, obviamente, de las atrocidades que produce el presidente Milei. Él dice todos los días que avanza sobre un cambio cultural en la Argentina y dice que viene por un cambio cultural en la Argentina y que él lo expresa. Bueno, los argentinos deben estar muy advertidos que si el cambio cultural es la intolerancia, el ataque a la democracia, que no existe el Estado, que sea una guerra a ver con quién se queda con un cacho más de la torta, que el que se tenga que morir por inanición se muera, el que no tenga más salud que se muera, el que no tenga posibilidad de trabajo que se muera. Bueno, ese es el país que quiere con el cambio cultural Milei. Bueno, nosotros no, los radicales no, los verdaderos radicales no queremos ese país. Bueno, tenemos que decir que Carlos Becerra fue secretario del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba cuando precisamente cursaba la carrera de abogacía. Y hoy Becerra entiende que indudablemente hay que ir dejando el lugar para los más jóvenes. Es por ello que en su momento muchos integrantes del radicalismo cordobés pensaron en un nombre. Hacemos referencia concretamente a Rodrigo de Loredo. Pero ¿qué ocurrió? Muchos de aquellos que depositaron este joven dirigente la confianza, hoy se sienten decepcionados. Y Becerra justamente es uno de ellos, al señalar que de Loredo es poco democrático y apoya a Milei en todo lo peor. Pero además dijo esto. Yo confié y creí mucho en de Loredo, una nueva generación del partido. Un muchacho bien formado intelectualmente, sin duda una esperanza para el conjunto de los radicales, para mí lo fue,
efectivamente, porque creí que asumía la responsabilidad como nueva generación de poner en otro escenario la Unión Cívica Radical, con los mismos valores, los mismos principios, las formas y los métodos democráticos propios de un dirigente del radicalismo joven, pero de un dirigente formado en la Unión Cívica Radical, y me equivoqué, me ha decepcionado. Es autorreferencial permanentemente. Él cree que el radicalismo es él, cree que las reformas son de él, cree que los métodos son los que él quiere y abjura de todo lo otro que yo pensaba que él podía hacer. Bien, habla de la decepción, ¿no? Fundamentalmente sí. que tuvo con De Loredo. También y habla... decepción que seguramente siente quizás una buena parte del radicalismo, claro, ¿no? Bueno, parte de la recomposición tendrá que ver con esta cuestión también. Sí. Y sigue hablando de Milei, ¿no? Sí, sigue hablando de este sistema de juego financiero que tiene el gobierno, ¿no? Así es porque, dice Becerra, el presidente está jugando el juego financiero y esto no es una ruleta rusa, porque en el medio, indudablemente, está todo un país que espera respuestas realmente concretas. Por ello hizo referencia también en el marco de esta justicia que hoy se encuentra investigando, no solo Milei, sino que también ha investigado e investiga a la expresidente Cristina Fernández. Vamos a escucharlo. La justicia va llega, una justicia lenta a veces a ninguno nos gusta, y lo cierto que pareciera ser que la justicia argentina ha sido media lenta en algunos procedimientos, sobre todo en el juzgamiento, en la investigación primero y en el juzgamiento de los hechos de corrupción pública en la acción pública de los hombres o mujeres del gobierno, de gobiernos en general. Y a veces puede ser interpretada como lenta, pero finalmente llega. Y lo cierto es que la justicia en Argentina está avanzando en investigaciones de distinto nivel, muy importantes, que en algunos casos ya han concluido con condenas muy severas a dirigentes políticos, en este caso del justicialismo, a la expresidenta de la Nación y a funcionarios de su gobierno, ex vicepresidente, ya no nos acordamos de Vudú, pero que fue condenado, estuvo en la cárcel, bueno, y otros funcionarios, secretarios, ministros, subsecretarios de Estado, que algunos están presos y otros han estado y otros van a estar seguramente, de tal manera que la justicia llega. Bueno, no lo digo yo, lo dice el mundo de los negocios. El famoso ejercicio de la criptomoneda de Milei fue parte de una gran estafa internacional. No lo digo yo, lo dicen además los que saben de esto y los que ya empezaron la investigación, no solamente en la Argentina, sino en los Estados Unidos, porque hay afectados muy fuertemente en términos económicos, en términos monetarios, ciudadanos de los Estados Unidos, por lo que fue este lanzamiento de esta famosa criptomoneda que promocionaba el presidente de la Nación y algunos de los funcionarios o allegados a él. Bueno, qué tema este que tiene Milei. Hoy abríamos el programa con algunas de las cuestiones sucedidas en el gobierno de Milei que tienen que ver con esta circunstancia, ¿no? Digamos que enlutan el trabajo del gobierno nacional, que rozan las circunstancias de la corrupción, ¿no? Y esta es una circunstancia que lo ocupa y le preocupa mucho al presidente Milei, ¿no? El tema de las estafas con criptomonedas. Bueno, como si esto fuera poco, cuando aquello todavía no ha terminado, ahora también tiene esto nuevo, vinculado a los audios. De Spagnuolo, claro, exactamente. Que fue detenido en un country en las últimas horas. Y bueno, lo que buena parte del arco político se está preguntando, ¿cómo va a salir disparado todo esto? Explica Banco Nación también. Porque, claro, hay estos audios, la justicia ahora tendrá que investigar si son verdaderos o no, de quién hacia quién, dónde se originaron, cómo se originaron. Lo concreto es que, bueno, ya se mencionan algunos nombres y nada más y nada menos que uno de ellos, el de la hermana del presidente, claro, Karina Milei. Hay un dato muy interesante que dice Becerra en el próximo corte de la entrevista, que es de esta calidad institucional deteriorada. Y me parece que es un tema coyuntural en la Argentina que ha pasado, ¿no?
Es muy interesante como análisis. Es que fíjate que desde el retorno de la democracia en 1983 han pasado ya varias décadas y los distintos gobiernos pueden haber tenido una mejor o no buena o mala relación con el Congreso de la Nación. Pero creemos realmente que nunca al punto de la relación que hoy tiene Milei con los diputados y senadores del Congreso. Y menos aún el trato que están recibiendo por parte de un presidente, en este caso particular de Javier Milei. Y no podíamos indudablemente dejar de preguntarle al doctor Becerra acerca de este aspecto. ¿Qué dice Becerra? Que Milei no quiere trabajar con ninguna de las dos cámaras, no quiere trabajar con el Congreso. Claro. Pero no solo eso, le preocupa también la calidad institucional, calidad que se ha perdido a partir de la asunción de Javier Milei. Vamos a escucharlo. Estamos atravesando momentos de, yo diría, de cansancio por ahí, momentos de incertidumbre, con razón. El equilibrio fiscal se llega, entre otras cosas, porque hay retención del sector agropecuario. El único sector productivo y de calidad, y además que ha incorporado todos los aspectos científicos con aplicación tecnológica al desarrollo de su actividad, el sector agropecuario. En sus más diversos niveles, tanto el sector agrario como el sector de carnes, pecuario concretamente. De tal manera que no puede el país estar esperando simplemente que se liquide la soja, el maíz, el sorgo, el girasol, el trigo o que vengan las exportaciones de carnes para que el país viva o reviva y que dependamos de una sequía, de las heladas o de lo que fuera. No puede ser así. Al país le está faltando desarrollo y crecimiento industrial, que es el que además da mano de obra y ocupación en todas las grandes ciudades de la Argentina. Y se dice que el sector agropecuario históricamente está financiando, está subsidiando el sector de la industria, y esto no debiera ser así. Lo que sucede es que el dato de hoy dice que por la acción de este gobierno están cerrando empresas, cae la actividad industrial, hay menor consumo, cae el consumo en los supermercados, cae el consumo en los almacenes de barrio. Aumenta la desocupación. Es una mentira que diga el gobierno que hay más ocupación. Ha caído la desocupación no solamente en los empleos formales, sino también en los empleos informales. Bueno, este dato no es bueno. Y no es bueno además porque no se acercan inversiones a la Argentina, que necesitan de seguridad jurídica y no de un decreto. Necesitan de una ley que les dé seguridad jurídica a los inversores extranjeros, que sepan que se van a poder llevar el dinero que ganan, que sepan que van a poder invertir y desarrollar y ver crecer sus empresas. Es muy interesante esto que manifiesta Becerra respecto a la seguridad jurídica, ¿no? Sí. Es un problema institucional que tiene la Argentina hace largo tiempo, ¿no? Y desde distintos sectores políticos lo vienen también advirtiendo, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, pero con esta pérdida de calidad institucional, con esta falta de seguridad jurídica, ¿es posible realmente que se pueda generar un escenario de confianza para aquellos que tal vez desean venir a invertir en el país? El presidente y todo su equipo hacen permanentemente referencia a los números de la inflación, al crecimiento que teóricamente va a tener nuestro país a lo largo de todo este año. Hablan también del déficit cero, pero da la sensación que en realidad, aunque algunos digan que la macro está acomodada, esto no alcanza realmente para provocar el desembarco de aquellos que vengan realmente a traer inversiones a la República Argentina. Un aspecto que no solo hay que pensar en los de afuera, sino también en decir, che, y lo que tenemos aquí dentro del país, ¿realmente le estamos generando la confianza suficiente como para decir, yo tengo una empresa, confío en mi país y voy a invertir realmente? Bueno, es una muy buena pregunta. Gracias, Jorge, por la visita. Ha sido un placer realmente, y bueno, así la oportunidad de escuchar a este dirigente radical, ahora junto a Ramón Mestre, siempre formando parte del radicalismo cordobés. Gracias, Jorge. Un placer. Adiós.